Buenos días, mi nombre es Francisco Javier Mendoza Martínez y vamos a ver la práctica número 6 del Laboratorio de Electrónica 2, que lleva por título el multímetro luminoso. El objetivo de esta práctica es observar el funcionamiento de un multímetro luminoso, pues porque tiene algunos LEDs que nos señalan ciertos voltajes de 0 a 15 volts, ¿sí? Por eso aquí tenemos fuentes de voltaje de 15 voltios y de este lado también. Por ahí vemos algunos potenciómetros, los cuales nos van a estar regulando cierta resistencia y no la vamos a utilizar para administrar diferentes voltajes y ver qué LED enciende y qué LED no enciende. Entonces vamos a comenzar ahora con la simulación. Bueno, antes de comenzar es importante decir que en esta práctica no se realizaron cálculos a mano, solo fue la interpretación de los datos o resultados que íbamos teniendo en la simulación. Entonces ahora sí, comencemos. Bueno, pues vamos a comenzar con la simulación del circuito. Aquí podemos ver, como ya lo dijimos hace un momento, tenemos un potenciómetro de 100 kilo ohms, el cual pues está con un porcentaje de resistividad al 100%, lo que quiere decir que nos otorga los 100 kilo ohms. Y de este lado tenemos un potenciómetro de 10 kilo ohms, una resistencia de 1 kilo ohm, etcétera, etcétera. Entonces aquí pues tenemos los 10 kilo ohms de resistencia, porque tenemos el 100% del potenciómetro. Entonces los voltajes de referencia para los amplificadores operacionales son los que se están mostrando aquí. Serían 1.7 voltios, 2.14 voltios, 3.21 y de este lado 15. Vamos a correr la simulación para poder apreciarlo. Aquí vemos que estos no cambiaron. Incluso si se alterara el potenciómetro que tenemos en la parte inferior, estos no cambiarían. Por ejemplo, vamos a ponerlo en 0, lo que quiere decir que nos otorga pues el voltaje, todo el voltaje de salida de aquí, ¿verdad?, de esta zona, y pues como vemos no cambió. Los voltajes de referencia cambiarían si nosotros alteráramos este potenciómetro. Entonces aquí se le disminuyó el valor, y por ejemplo aquí podemos ver como ahora es otro 5.9, 5.29, 3.53, 1.76. Bueno, ahora sí, teniendo esto en claro, ahora vamos a ver a qué porcentaje de resistividad comienzan a encender los LEDs. Aquí tenemos conectados algunos multímetros, los cuales nos van a señalar el voltaje de salida de los amplificadores operacionales. Y hay que recordar que si dependiendo de la configuración dependiendo de la polarización en la que esté un diodo, es si va a dejar pasar el flujo de corriente. En este caso pues lo que nos importa es el voltaje para que la intensidad aumente en el LED y pueda encender. Si esa intensidad o ese voltaje está polarizado en sentido contrario de cómo está el diodo, pues entonces no va a permitir el flujo y por ende el diodo no va a encender. Entonces vamos a manipular un poquito el potenciómetro. Bueno, ahí ya encendieron dos, pero por ejemplo en 90% solamente enciende un LED y se tienen 8.088 volts de salida del amplificador operacional. Ahora vamos a ver cuánto es después del diodo. Después del diodo tenemos 1.838, que es con lo que encienden los LEDs. Idealmente deberíamos tener los mismos valores saliendo de cada LED en estas zonas, pero pues tal vez tengamos ciertas diferencias o ciertas pérdidas, ¿no?, en cuanto a las decimales. Entonces ahora vamos a aumentar otro poco a disminuir la resistencia del potenciómetro. Como vemos 85, y ya prendió el LED de color verde.
Aquí podemos ver cómo son 8.38 de salida de su amplificador operacional, y los voltajes de referencia pues no cambian, como ya lo habíamos dicho. Entonces ahora vamos a ver cuánto sale del LED. Del LED salen 2.184. Bueno, eso se debe tal vez a que este LED requiere de un voltaje mayor para encender, ¿verdad? Aparte de que al tener menos resistividad aquí, pues vamos a tener un voltaje mayor. Entonces al final, ya cuando encendamos todos, vamos a ver cuál es el voltaje en cada LED, ¿no? Ahora bien, vamos a aumentar un poco más vamos a disminuir el porcentaje de resistividad en el potenciómetro para ver a cuánto nos enciende el LED el LED número 3, que debería ser de color azul. Y 75, ahí ya enciende y se tiene un voltaje de 9.717 voltios. Ahora, aquí tenemos una resistencia muy grande en comparación a las que están presentes en los otros amplificadores operacionales, que son de 1 kilo. Acá en este caso tenemos, aparte de tener una resistencia de 1 kilo, tenemos una resistencia más de 10 kilo ohms, pues el potenciómetro está en 100% está permitiendo un 100% de resistividad, por eso tenemos 10 kilo ohms ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar al yo empezar a disminuir la resistividad de este otro potenciómetro y dejar que fluya más corriente y que haya más presencia de voltaje? Pues bueno, al manipular el potenciómetro podemos ver cómo, vamos a alejarlo tantito, ahí está el LED, podemos ver cómo poco a poco no enciende el LED, se tarda demasiado en comparación a los otros tres, que apenas avanzaba 5, apenas avanzabas 10%, o bueno, disminuías 10%, 5%, y encendían luego los LEDs, pero ahora se tarda un poco más debido a esa resistencia, a esa diferencia de resistencia que tenemos allá en comparación a este lado. Entonces, si seguimos disminuyendo, y vemos que ni siquiera en 10%, ni siquiera ya con todo el voltaje permitido, enciende el LED, hasta que ya llegamos a un porcentaje de 0, en donde ya el potenciómetro ya no resiste prácticamente nada y está dejando que pasen los 15 volts directo hacia acá. Ahora veamos qué voltaje de salida tenemos en el amplificador operacional, y tenemos un voltaje de salida de 7.266 voltios, el cual pues en comparación a este otro LED, bueno, este otro amplificador, pues baja un poco. Esto también se debe a la resistencia que tenemos aquí, ¿sí? A la resistencia que tenemos, pues, aunque es aún más grande. Y ahora vamos a ver ya con en 0 el potenciómetro de abajo. Vamos a checar el voltaje en los LEDs acá de este lado. Bueno, ya aquí corté un momento para conectar los multímetros, y vamos a ver, aquí tenemos 1.83, aquí tenemos 3.467, aquí tenemos 2.148, y en el LED número 1, que da en ser el amarillo, tenemos 1.838. Estos voltajes se pueden deber a lo que necesite cada LED, o más bien también pues a las resistencias, a cómo juegas tú con las resistencias y cómo manipulas tú el circuito. En eso recae que sea un voltímetro luminoso, que pues dependiendo de los voltajes que tengamos en cada LED es como va a aprender. Tal vez aquí no se puede apreciar porque es un simulador, pero tal vez en físico veamos como un LED enciende más, un LED enciende menos, y ya en base a eso podríamos hacer una relación de voltajes y decir, bueno, en esta parte del circuito pues tenemos cierto voltaje. Y pues eso sería todo
Y pues eso sería todo de mi parte. Que tengan un buen día. Muchas gracias por escucharme.